¿Lo ven? Asma. Sí, asma. Asma. ¿Quiere podemos ver asma? O leucemias. Muy bien. Bueno chicos, vamos a ver el día de hoy patología neurológica. Muy bien. Y en patología neurológica nosotros vamos a hacer más énfasis perdón, en este tipo de infección principal. Muy bien, la meningitis. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es una convulsión asociada a la fiebre, pero que no es de causa infecciosa. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver y definir qué es entonces una convulsión febril. Muy bien. La convulsión febril, vamos a recordar que es un episodio convulsivo. Muy bien. Una convulsión, si nosotros nos recordamos, es una descarga eléctrica que sucede en nuestro cerebro. Nuestras neuronas se hiperpolarizan por un proceso de entrada masiva de sodio, a causa de muchas etiologías que vamos a ver más adelante, pero que como consecuencia producen una serie de movimientos tónicos y clónicos o otros movimientos no normales en el paciente. Muy bien, eso vamos a definir como un síndrome convulsivo. Muy bien, la convulsión febril, a diferencia de la convulsión del adulto, aparece más frecuentemente durante la infancia. Muy bien, pero ¿en qué periodo? Durante la lactancia o la primera infancia. ¿Qué quiere decir eso? Que la convulsión por fiebre va a aparecer principalmente entre los 6 meses y los 5 años. Muy bien, ahí es donde los pacientes pueden convulsionar por fiebre. Muy bien, el adulto, pasado los 5 años, o el escolar, pasado los 5 años, ya no va a convulsionar por fiebre. Muy bien, ya no va a convulsionar por fiebre netamente por ese cambio de temperatura. Muy bien, las convulsiones en el adulto pueden ser por otras causas, metabólicas, electrolíticas o por degeneraciones estructurales. Muy bien, pero acá tenemos que saber reconocer qué es fiebre. Muy bien, y fiebre vamos a definir como una temperatura periférica o axilar mayor a 38 grados centígrados. Muy bien, eso es fiebre. Y eso tenemos que tenerlo bastante claro. Menor a 38, vamos a decir que entre 37.2 hasta 37.9 es febrícula, ¿no? Y debajo de eso, una temperatura considerada normal entre 36.5 hasta 37.2. Muy bien, eso es una temperatura normal. Muy bien. Febrícula no podría producir un evento convulsivo febril si no tiene que ser tal cual la fiebre. Muy bien. Y para que tenga una convulsión febril, el paciente no tiene que tener anomalías neurológicas. Muy bien. O sea, el paciente no tiene que tener algún antecedente patológico de convulsiones previas. Muy bien. O sea, tiene que ser un evento completamente aislado. Fiebre. Y lamentablemente por esa fiebre el bebé convulsiona. Muy bien, no tiene que haber eventos previos o evidencia de alguna infección o otra causa intracraneal. Muy bien, entonces esa es la definición que tenemos que tener clara en convulsión febril. Convulsión por fiebre de 38 grados entre los periodos de 6 meses a 5 años sin nada neurológico. Muy bien, sin ningún antecedente neurológico. Muy bien. Es más frecuente todavía entre la edad de 18 a 24 meses. Ahí es donde más fuertemente ataca. Muy bien, hasta los 2 años es donde más vamos a ver este tipo de pacientes. Muy bien. Y es más frecuente en el varón que en la mujer por tendencias genéticas propias del sexo. Muy bien. Hasta el momento no hay una evidencia actual, tal vez, de que la temperatura 38 tal cual marque la convulsión febril. Muy bien. Muchas veces 38 podríamos decir que a partir de ahí podría relacionarse a una convulsión,
pero hay bebés que pueden llegar a 38.5, 39 y recién empiezan a tener el evento convulsivo. Pero vamos a decir que el límite inferior va a ser 38. Muy bien, con 38 un bebé ya podría tener riesgo alto de tener un evento convulsivo. Muy bien, pero no todos. Muy bien. Y nuevamente recordemos que la fiebre tiene que ser mayor o igual a 38 grados o su equivalente. Muy bien. Ahora, aquí la pregunta tendría que ser, ¿por qué en los lactantes o hasta los 5 años, por qué el bebé o el paciente va a convulsionar por fiebre? ¿Y por qué el adulto ya no lo hace? Porque el cerebro de este paciente que tenemos a esta edad, de los 6 meses hasta los 2 o 5 años, va a tener un cerebro inmaduro todavía que lo hace riesgoso de poder convulsionar. Muy bien. ¿Y por qué es inmaduro? Porque todavía no ha mielinizado por completo la sustancia blanca. Y eso, ante cualquier evento febril, hace que descargue más rápidamente el evento convulsivo. Muy bien. Porque la migración neuronal no se ha completado todavía tampoco. No tiene todavía esas conexiones dendríticas que tiene un paciente adulto que hace que pueda resistir más a un evento convulsivo. Y porque ese cerebro está en mayor metabolismo, está consumiendo más oxígeno también. ¿Bien? Entonces, esta es una pregunta que seguramente todo el tiempo nos van a hacer, o que nosotros también tenemos que saberla explicar a los padres. ¿Por qué tienen que tener tanto cuidado con la temperatura? Bien, peor en esta edad, menores de 5 años y más todavía menores de 2 años, porque puede hacer fiebre y puede convulsionar por esa misma fiebre, pero por estas razones fisiológicas, ¿no? Fisiológicas porque son propias de todos los lactantes. Muy bien. Ahora ustedes tienen que saber diferenciar. Muy bien, tengo que saber diferenciar cuándo es una convulsión febril simple y cuándo es una convulsión febril compleja. Muy bien, la simple va a ser cuando el paciente tiene los movimientos tónico-clónicos. Muy bien, recordemos, cuando yo les digo tónico-clónicos, ¿a qué me refiero? ¿O cómo es ese movimiento? Por ahí les estoy diciendo tónico-clónico si no me entienden. ¿Qué es tónico-clónico? Jean-Pierre, ¿qué es tónico-clónico? Rigidez. René, ¿qué es tónico? Ya, pero ¿cómo va a tener los movimientos el paciente? Hay una rigidez de todo el cuerpo por la tonicidad. Esa tonicidad que tiene marcada hace que se ponga espástico, no rígido. Y el clónico se refiere a que se sacude, ¿no? Hay un movimiento de sacudida de todos los grupos musculares. Muy bien. Y eso, si nosotros vamos a ver en el cerebro, si ustedes tienen un paciente con una crisis tónico-clónica, generalmente la lesión es focal o generalizada. O sea, la descarga es en un solo segmento neuronal o la descarga es en todos los segmentos neuronales. ¿Cómo? Muy bien. Eso. Entonces, esto va muy relacionado a epilepsia, que ustedes ya saben del adulto, ¿no? El epiléptico que hace este tipo de convulsión tónico-clónica es un generalizado. Todo el cerebro está activado. Muy bien. La simple es una sola convulsión también, o sea, solo se da en 24 horas. No tendría por qué volver a aparecer. Muy bien. Y tiene que tener una duración menor a 15 minutos. Muy bien. No tiene que pasar más de ese periodo de tiempo. Y el desarrollo psicomotor tiene que ser normal en ese paciente. Muy bien. O sea, tenemos un lactante de 6 meses y
tiene que tener el desarrollo psicomotor normal. Entonces, si yo les digo, es un lactante de 6 meses, ¿qué tendría que haber logrado ese lactante a esa edad? Lo más importante. ¿Qué tiene que haber logrado el lactante a los 6 meses? Puede lograr muchas cosas, pero ¿cuál es la más importante? O por ahí, ¿cómo van a saber ustedes que el desarrollo está normal o que no está normal? ¿Cuál es el evento de desarrollo motor más importante a los 6 meses? Gateo. No. Es que se sienta solo. A los 6 meses ya debería sentarse sin apoyo o con el mínimo apoyo. Y hasta los 6 meses ya debería haber madurado completamente la musculatura del cuello cervical. O sea que no tiene que hacer el movimiento de bamboleo, sino ya tiene que tener el cuello rígido. Bien, tiene que tener el cuello estable. El gateo, ¿a qué edad tendría que venir? 8 a 9 meses. ¿Y caminar a qué edad? 12 meses. Muy bien. Entonces, así es como ustedes tienen que valorar el desarrollo. Lo más importante es ver la parte motor. Muy bien. Aparte de eso, el paciente no tiene que tener compromiso focal al examen neurológico. Muy bien, no tiene que tener compromiso focal. Y ahí vamos a preguntar. Si nos está diciendo que no tiene que tener compromiso focal, ¿qué sería un compromiso focal? ¿Qué podría ser un compromiso focal a nivel neurológico? ¿Cómo ustedes pueden valorar focalidad neurológica en un paciente aplicando el examen neurológico? Ya, ¿qué más? Podría ser el tono, la sensibilidad también, pero en un lactante difícil que podamos ver una sensibilidad o el tono, ¿lo ve? Pero ¿qué podemos ver y que nos puede marcar realmente si hay o no hay focalización? Es el reflejo pupilar, ¿bien? El reflejo pupilar marca integridad neurológica. Cuando hay anisocoria, ¿en qué estamos pensando? ¿Saben qué es la anisocoria? Una desproporción de las pupilas. ¿En qué podrían representar una anisocoria? Muy bien. Eso es una focalidad neurológica. Cuando hay una lesión que afecta al cerebro, muchas veces lo va a manifestar en el reflejo pupilar. Entonces, acá me está diciendo que en la simple el paciente no tiene que tener ninguna focalidad neurológica. O sea, no tiene por qué tener anisocoria, tiene que tener un reflejo fotomotor normal y un Glasgow dentro de lo posible estable también. Muy bien. Casi de todas las convulsiones febriles que ustedes van a ver, porque esto es muy frecuente, el 80% tiene que corresponder a las simples. Bien, el 80% tiene que tratar de ser simples, ¿muy bien? Pero nosotros tenemos que saberla diferenciar de la compleja, ¿muy bien? Y la compleja, la diferencia va a ser que crisis ya no es tónico-clónica, sino acá la crisis es focalizada o parcial, ¿muy bien? ¿Cómo podríamos decir que es una crisis parcial? ¿Qué tendría que tener el paciente para decir esta es una crisis parcial? Muy bien, esa es una crisis parcial, por ejemplo, donde el paciente no necesita sacudirse o tener esos movimientos tónico-clónicos para saber que está haciendo una convulsión.
solamente habiendo desviado la mirada y habiendo desconectado del medio por un periodo de más o menos segundos, eso ya puede haber representado un evento de convulsión parcial. Muy bien, las convulsiones parciales o los automatismos son eso. Muchas veces desvío de la mirada, el temblor de una extremidad, muchos movimientos que no son tónico-clónicos. Muy bien, eso siempre va a representar complejidad. Eso es mucho más grave que un paciente que se está sacudiendo tónico-clónico. Muy bien, las crisis parciales son más complejas que las crisis generalizadas. Muy bien, entonces si veo a un lactante desviado o que tiene solamente movimientos clónicos de una extremidad, tengo que asociar eso como una crisis parcial. Muy bien, que es focalizada, como decías. ¿Qué más nos puede decir que esto es complejo? Cuando el paciente vaya a tener más de un evento convulsivo, independiente de que sea tónico-clónico, ahí sí puede ser tónico-clónico o parcial, pero tiene más de uno en un día con fiebre, entonces eso también lo va a convertir a un paciente en complejo. Muy bien, cuando la duración del evento convulsivo tenga un periodo mayor a los 15 minutos. Muy bien, y cuando el desarrollo motor sea anormal también. Tenemos un lactante de 12 meses que aún todavía no ha podido estabilizar el cuello. Todavía sigue bamboleando, no se sienta, no gatea, nada de esas cosas. Eso es un desarrollo anormal. Muy bien. Y el paciente siempre va a tener un déficit neurológico post-ictal. Eso lo va a convertir en un paciente complejo. Muy bien. El complejo es importante que ustedes sepan diferenciarlo, porque el diagnóstico acá es completamente distinto. El paciente complejo sí necesita un seguimiento por neurología. Muy bien, porque acá tenemos que tratar de descartar lesiones neurológicas o síndromes epilépticos que pueden causar también este tipo de convulsión. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bien, el diagnóstico lo vamos a hacer en base a la historia clínica, evidentemente a lo que vamos a ver en el paciente, y laboratorios solamente si hay factores de riesgo o signos de alarma que nos marquen hacer. Muy bien, la punción lumbar solamente la vamos a realizar si tenemos sospecha de una neuroinfección. Muy bien, cuando esa infección pareciera que está comprometiendo al sistema nervioso. Ahí solamente vamos a aplicar la punción lumbar. Y neuroimagen vamos a aplicar cuando estemos pensando de una causa estructural. Muy bien, o sea, cuando haya una focalización neurológica. Electroencefalografía en convulsión febril simple no la vamos a pedir, solamente cuando sea complejo. Muy bien, entonces, en resumen, todos estos estudios los tengo que pedir cuando el paciente se va a comportar como un cuadro convulsivo completo. Muy bien, cuando es complejo. Pero cuando es simple, no vamos a llevar al paciente a punción lumbar, no vamos a llevarlo a hacer una tomografía craneal, no lo vamos a llevar a hacer una electroencefalografía. Muy bien, eso tiene que quedar claro en cómo yo hago el estudio de la convulsión simple y de la convulsión completa. Muy bien. ¿Qué factores de riesgo pueden llevar a la recurrencia? Muy bien, cuando se presenta en menores de 15 meses, siempre va a haber un riesgo mayor de que el paciente pueda volver a tener un evento convulsivo. Muy bien. Cuando haya antecedentes también familiares, siempre tenemos que preguntar, ¿hay familiares que convulsionaron por fiebre? ¿O hay familiares que tuvieron epilepsia? También, siempre tenemos que preguntar esos antecedentes. La convulsión febril compleja, claro que va a producir más riesgo de tener eventos convulsivos también. Muy bien. Si lo vamos a aplicar al neonato,
ese neonato que se internó en la UCIN neonatal por un periodo mayor a 30 días, y acá podríamos tener como ejemplo a los recién nacidos prematuros, que ellos se internan por mucho tiempo, ellos sí pueden ser riesgosos de tener eventos febriles recurrentes. Muy bien, entonces todos estos factores están haciendo que el paciente pueda volver a tener eventos recurrentes y convertirse en un paciente complejo. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a hacer el tratamiento. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento de un paciente que va a tener un evento convulsivo febril? Muy bien, y acá nos vamos a solamente manejar con la convulsión febril SIM. Muy bien, con la convulsión febril SIM. Muy bien, cuando nosotros vayamos a tratar un paciente con un evento convulsivo, tenemos que manejarlo muy parecido a un paciente traumatizado. Muy bien, en un paciente traumatizado, ¿qué priorizamos en la escala del manejo del paciente? Vía aérea. Muy bien. La vía aérea y la ventilación. ¿No ve? En la vía aérea y la ventilación, nosotros siempre vamos a priorizar tratar de darle, ¿qué cosa? Oxigenación al paciente. Y obviamente tratar de que ventile de una mejor forma. Entonces, acá lo que tenemos que nosotros priorizar, antes de que ustedes vayan a pensar en el diazepam y los otros fármacos, es primero asegurar la vía aérea. Bien, lo primero que tienen que hacer es asegurar la vía aérea. Tenemos que posicionar al paciente. Bien, tenemos que posicionar. ¿Y qué posición podríamos utilizar? Siempre, ¿no ve? ¿Por el riesgo de qué? ¿Por qué lo ponemos en decúbito lateral? Muy bien, por el alto riesgo de provocarle broncoaspiración, ¿no ve? Porque el contenido que el paciente cuando convulsiona no sabe que va a convulsionar, puede estar comiendo y puede tener el evento, eso podría provocar una broncoaspiración. Entonces tenemos que posicionarlo siempre en decúbito lateral. Y tenemos que darle oxígeno. Muy bien, tenemos que darle oxígeno. ¿Por qué será importante darle oxígeno? Muy bien, cada evento convulsivo provoca ¿qué cosa? Hipoxia neuronal. Entonces, mientras menos oxígeno le damos a ese cerebro, cada vez que está convulsionando están muriendo neuronas por hipoxia. Muy bien. Pero aparte de eso, ¿por qué más? Esa es una muy buena razón de darle oxígeno. Pero hay otra razón también de darle oxígeno. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Nosotros hemos dicho que cuando el paciente convulsiona, produce una hipertonía muscular. ¿No ve? O sea, aumenta el tono de la musculatura, todos los músculos. Y nosotros respiramos por ¿qué tipo de musculatura? Diafragma. ¿No ve? Muchas veces las convulsiones pueden provocar parálisis diafragmática. Si se paraliza el diafragma, no vamos a poder respirar. O sea, ese paciente convulsionando no está respirando porque el diafragma está paralizado. Muy bien. Entonces, aparte de yo darle oxígeno para evitar la hipoxia neuronal, tengo que darle oxígeno para que pueda oxigenar todo el cuerpo también. Muy bien, eso. Y vamos a canalizar en lo posible una vía periférica. Muy bien, hay que tratar de canalizar una vía periférica para poder medicar principalmente al paciente. Muy bien. Vamos a monitorizar los signos vitales y vamos a realizar una prueba de glucotest. Muy bien. Siempre tenemos que realizar una prueba de glucotest. ¿Por qué? ¿En qué estaría pensando si el paciente es muy... Porque ahí sí que me molesta. Hasta el modo examen de eso. La hipoglicemia puede provocar eventos convulsivos. ¿Ve? Entonces tenemos que
realizarle al paciente, siempre que van a tener un paciente convulsionando, tienen que realizar un glucotest, solamente para saber si no tenemos que darle un poco de dextrosa aparte. Muy bien. Y vamos a aplicar la medicación. Acá vamos a aplicar diazepam. Muy bien. Diazepam pertenece a la familia de los o de las de las benzodiazepinas. ¿Y cuál es el efecto farmacológico del diazepam? Sedación. Muy bien. ¿Qué más? Tiene un efecto sedativo, por eso lo usamos para el insomnio, ¿no? Cuando no podemos dormir. Pero acá, ¿qué efecto aparte de la sedación tendría? Es relajante muscular. Porque ¿qué está haciendo el paciente? Tonicidad, está hipertónico. Yo tengo que hacer que se relaje, ¿no ve? Entonces, para eso damos el diazepam, relajante muscular. Muy bien, es lo más importante, diazepam, el que vamos a tener siempre. Ahora, si yo puedo darle por una vía periférica, vamos a usar esa dosis que estamos viendo ahí, 0.3 miligramos por kilo peso dosis. Muy bien, que eso entra lento en 3 minutos. Muy bien, pero ¿qué pasa si no podemos canalizar una vía periférica? Porque el bebé puede estar muy tónico y una licenciada a veces no puede movilizar las extremidades. Muy bien, ahí vamos a tener que aplicarlo al diazepam también por otra vía farmacológica. Y acá vamos a aplicarlo por vía rectal. Muy bien, vamos a aplicarlo por la vía rectal. En la vía rectal varía la dosis. Vamos a aplicar una dosis más alta, 0.5 miligramos por kilo peso dosis. Muy bien, aumento la dosis de diazepam. Muy bien, ¿y cómo lo preparamos? En una jeringa lo tenemos que preparar el diazepam ya sin diluir, directo. Tenemos que introducirlo dentro de la parte rectal. Muy bien, abrimos la cola del paciente, cargamos el diazepam, infundimos y cerramos la cola del paciente. Por lo menos tenemos que cerrarlo esto 30 a 1 minuto, muy bien, en lo que va a ir cediendo la convulsión. No es abrir, colocar y soltar, porque ahí ¿qué pasa? Se sale. ¿No ve? ¿Alguna vez han puesto enema o supositorio? Se sale. ¿No ve? Entonces tenemos que hacer presión para que absorba el recto en esos 30 segundos el diazepam. Muy bien. Y así el paciente va a empezar a dejar de tener la tonicidad principalmente. Muy bien. Si no tenemos diazepam, podemos usar midazolam también, que este sí se puede usar intramuscular. Y ahí podemos usar una dosis de 0.3 miligramos por kilo peso dosis. Muy bien. Con eso yo voy a hacer el tratamiento de la crisis tónica clónica. Muy bien. Pero ¿qué más tendríamos que tratar? Obviamente, la fiebre. Porque si no trato la fiebre, va a seguir convulsionando. ¿Y cómo vamos a manejar la fiebre? Muy bien. Vamos a aplicar los AINES. ¿Ves? ¿Qué AINES le vamos a dar al paciente? Muy bien. ¿Cuánto es la dosis del paracetamol? 10 miligramos. Muy bien. ¿Metamizol o dipirona? 20 ¿qué? Miligramos. ¿Kilo peso qué? 12. Es muy bien. Así tenemos que responder. 20 miligramos kilo peso dosis, ¿no ve? O paracetamol, 10 miligramos kilo peso dosis. O ibuprofeno, 10, 15 miligramos kilo peso dosis. Muy bien. Ahora, si el paciente no ha dejado de tener el evento tónico, automáticamente se convierte en un paciente complejo. Pues si no respondió a la medicación inicial, ese paciente se está convirtiendo también en un paciente complejo. Y ahí nosotros tenemos derecho a usar una segunda dosis de diazepam. Muy bien, por lo menos tenemos que esperar 5 minutos. Muy bien, tenemos que esperar 5 minutos del diazepam. Si sigue convulsionando, ni modo, tenemos que esperar. Llega a los 5 minutos, segunda dosis de diazepam. Muy bien. Ahora,
si no responde con la segunda dosis de diazepam, ahí yo tengo que tratar de bloquearlo al cerebro. Bien, tenemos que bloquear al cerebro, de alguna forma tengo que tratar de evitar que siga teniendo el evento convulsivo. Que acá parece que la fiebre no es la causa sola del evento convulsivo. Ahí es donde recién nosotros vamos a usar los fármacos antiepilépticos. Muy bien. ¿Qué antiepilépticos utilizaríamos? O fenobarbital. Fenobarbital para los neonatos hasta los 30 días. Fenitoína se aplica desde lactante hasta adultos. Muy bien. ¿Qué es lo que hace la fenitoína? ¿Qué neurotransmisor? Glutamato. Muy bien. ¿Bloquea glutamato? Van a revisar. Muy bien. No bloquea glutamato. Lo que hace es bloquear entre el sodio. Es un bloqueador de los canales de sodio. Muy bien. Perfecto. Pero con eso yo estoy tratando de evitar que la neurona se siga despolarizando y no convulsione más el paciente. Muy bien. Eso es con respecto a convulsión febril. Y ahora vamos a abordar la causa de una convulsión infecciosa. Y vamos a hablar de la meningitis. Muy bien. La meningitis es la inflamación de las meninges. Y nosotros recordemos que las meninges, ¿qué son? No, ¿cuáles son? ¿Qué son? Son la estructura que protege a cerebro. ¿Ven? Son las estructuras que protegen al cerebro. Muy bien, ahora sí, ¿cuáles son? Dura madre, desde lo más fuera, aracnoides y pía madre, ¿no? Por orden. Dura madre, aracnoides y pía madre. Muy bien. Eso quiere decir que la pía madre está prácticamente pegada casi al cerebro. Muy bien. Perfecto. Cuando hay un proceso inflamatorio que puede afectar a esas tres capas de tejido, el paciente puede presentar una serie de manifestaciones clínicas que pueden ir desde menor a mayor gravedad. Muy bien. Y que acá las vamos a ver con una serie de signos claros que puede tener el paciente. ¿Por qué sucede este proceso inflamatorio? Nosotros acá nos vamos a abocar netamente a un proceso infeccioso. Muy bien, acá es un proceso infeccioso el que está causando que estas meninges se estén inflamando y produzcan todos los síntomas. Acá sí voy a tener alteraciones en el laboratorio en sangre y también en el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Si estábamos hablando de procesos infecciosos, entonces tenemos que saber qué agentes pueden producir la meningitis. Muy bien, las meningitis pueden ser producidas principalmente por virus, por un lado, y por bacterias en el otro lado. Si vamos a hablar de los virus, yo suficiente con que ustedes sepan este virus, el enterovirus. Muy bien, el enterovirus puede provocar meningitis. Muy bien, puede provocar cuadros meningios. Las bacterias, vamos a tomar como las más importantes, al estreptococo, que también puede provocar una meningitis, la listeria, el Haemophilus, la Escherichia coli también puede provocar por migración una meningitis, y la más grave de todas estas es la Neisseria meningitis. Muy bien, el meningococo. El meningococo, o también que se llama Neisseria meningitidis, de todas estas bacterias, es la que puede producir una meningitis que puede matar al paciente en un día. Muy bien, en 24 horas puede provocar la muerte de un paciente. Muy bien, la más frecuente de todas estas es el Streptococo pneumoniae. Muy bien, el Streptococo pneumoniae es la causa más frecuente
en pediatría, lactantes y escolares que puede causar meningitis. En el recién nacido cambia, en el recién nacido es la listeria monocitogenes. En el recién nacido es la listeria la que puede causar meningitis. Muy bien. Entonces acá, si yo les digo Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus pneumoniae, ¿qué infecciones producía? Neumonía. ¿Qué más? Podría producir también sinusitis, puede producir otitis, faringitis también. Todas las infecciones respiratorias. ¿Qué quiere decir eso? Que la meningitis muchas veces es una complicación de las enfermedades respiratorias. Cuando una neumonía es maltratada puede complicarse con meningitis. Cuando una otitis es maltratada se puede complicar con meningitis. Cuando una sinusitis es maltratada se puede complicar con meningitis. Muy bien. Por eso el Streptococcus pneumoniae es la causa más frecuente, pero no la más grave. Muy bien, eso se lo tienen que anotar. Porque yo les voy a preguntar en el examen cuál es el más frecuente, pero no cuál es el más grave. Muy bien, el más grave es Neisseria meningitis. Bien. ¿Cómo va a manifestar clínicamente el paciente la meningitis? Depende de la edad del paciente. Muy bien, depende mucho de la edad del paciente y el tiempo de evolución y también la bacteria que podría provocar. Muy bien. En el neonato, en el recién nacido, es muy inespecífica las manifestaciones clínicas que produce la meningitis. Muy bien. No hay signos característicos de meningitis en el neonato. Muy bien. Muchas veces en el neonato lo que vamos a encontrar es irritabilidad, todo el tiempo está muy irritable, letárgico, duerme todo el tiempo y hace periodos de irritabilidad y tiene dificultad para respirar. Muy bien. No tolera la vía oral, no toma su leche. Ese neonato tiene riesgo de hacer tal vez una meningitis. Bien. Por eso en el neonato todo es muy inespecífico. Muy bien, es muy difícil manejarlo al neonato porque las manifestaciones son muy variadas. Muy bien. En el lactante ya vamos a tener, por ejemplo, síntomas neurológicos más manifestados. El lactante va a tener cefalea, puede tener fiebre, alteraciones del sensorio, donde puede estar muy letárgico también, muy irritable, puede tener fotofobia, no le gusta la luz, el ruido, todo eso le causa molestia. Muy bien. Y puede tener problemas respiratorios y también digestivos. Muy bien. Y en el adolescente y en el escolar cambia y todo, donde vamos a tener más una semiología marcada. Un paciente que tiene fiebre, que tiene cefalea, que tiene vómitos, que tiene fotofobia, que es ese rechazo a la luz, fotofobia, alteraciones del sensorio, y va a tener las crisis convulsivas. Muy bien, el paciente escolar adolescente con meningitis sí va a tener crisis convulsivas. Muy bien. Yo estoy seguro que ustedes se acuerdan de semiología. Los signos meningios, ¿no ven? Que se aplican en el adulto. El adulto que hace meningitis sí o sí tiene los signos meningios. Los pediátricos hasta escolar no tienen signos meningios. Muy bien, porque no manifiestan de esa forma la patología. Pero pasan los 5 años y ahí sí tienen signos meningios. Muy bien. En la exploración física, ¿qué es lo que vamos a ver en el paciente? Como está inflamada la parte neuronal, en el lactante muchas veces vamos a encontrar la fontanela anterior aumentada, abombada. Muy bien. Si yo la veo deprimida, ¿en qué estaría pensando? Muy bien, deshidratación. Y al revés, si la veo bombada, probablemente es un proceso
inflamatorio del cerebro, una meningitis la causa. Muy bien. Y en el paciente escolar adolescente, ¿qué es lo que vamos a observar? Los signos meningios. ¿Cuáles son los signos meningios? Muy bien, el signo de Kernig y el signo de Brudzinski. Muy bien. ¿Cómo es el signo de Kernig? ¿Cuándo vamos a decir que el signo de Kernig es positivo o negativo? ¿Qué tiene que manifestar el paciente para que sea positivo? Más fuerte, chicos, no lo escucho. ¿Cómo van a saber que es un Kernig positivo? ¿O es negativo? Ese es cómo se hace el Kernig, ¿no? Ahí estamos viendo cómo se hace el Kernig. Se levanta el miembro inferior, se hace un movimiento de extensión, y ahí ¿qué tiene que pasar con el paciente? ¿Qué tiene que decir o qué tiene que tener el paciente para decir que este es un Kernig positivo? Muy bien. Todos estos signos están asociados a ¿qué cosa? Cefalea, dolor o rigidez nucal. ¿No ve? Entonces, en el Kernig negativo es cuando nosotros hacemos esa maniobra y el paciente no manifiesta nada. Levantamos el piecito y el paciente no dice nada. Pero si nosotros levantamos el piecito y el paciente siente dolor, entonces eso ya es un Kernig positivo. Brudzinski positivo, ¿cómo vamos a hacer? Así como estamos viendo ahí. Lo hacemos al paciente que doble las rodillas y que empieza a hacer un movimiento de flexión. ¿Cómo vamos a saber que es positivo? Cuando hay rigidez nucal y el paciente también refiere dolor. ¿Bien? Si el paciente tiene esa positividad, entonces me está marcando que las meninges están inflamadas. Muy bien. Y otro signo claro, si ustedes no quieren buscar, ya sea Brudzinski o Kernig, una forma fácil de saber que el paciente tiene meningitis es la rigidez nucal. Muy bien, hay que evaluar cómo está el cuello y si realmente el paciente no puede flexionar el cuello o extenderlo, ahí sí hay una rigidez de nuca. Muy bien, pero claro que tienen que saber que esto no va a aparecer por lo menos hasta los 5 años, los signos y la rigidez hasta los 12 a 18 meses. Muy bien. Ahora, el paciente también podría tener papiledema. Muy bien. ¿Y qué es el papiledema? Edema de... Muy bien. Edema papilar. El edema papilar podría también ser una manifestación de una meningitis. Y el paciente podría tener una triada que seguro ustedes la deben saber porque esto es muy clásico en las emergencias, la triada de Cushing. ¿Qué es la triada de Cushing? ¿O dónde se aplica la triada de Cushing? Lo que es la triada de Cushing es hipertensión, bradicardia y alteración respiratoria. ¿Qué representa eso? Muy bien, hipertensión endocraniana. Muy bien. Y en la hipertensión endocraniana, la meningitis es una causa que puede provocar que aumente la presión dentro del cráneo. Bien, entonces eso es grave en el paciente. Muy bien. Entonces, no son muchas las manifestaciones que pueden presentar los pacientes con meningitis, como estamos viendo, pero el estreptococoneumonía va a presentar la mayoría de estos signos que estamos viendo. Si el paciente tuviese la aparición de lesiones súbitas en la piel, tipo exantemas petequiales, como púrpuras diseminadas, ahí vamos a hablar que el paciente ha sido infectado por esta bacteria, Neisseria meningitis. Bien, la Neisseria o el meningococo puede provocar lesiones purpúricas de este tipo. Muy bien, que si el paciente no es tratado en las primeras 24 horas, muere. Muy bien, es de mortalidad casi al 100%. Muy bien. ¿Y por qué muere?
porque hace púrpura, fulminante, muy bien, destruye todo el sistema de coagulación. Al destruir todo el sistema de coagulación, este paciente muere por hemorragia, bien, muere por hemorragia. Entonces, el paciente, ustedes lo van a ver y lo primero que pensamos muchas veces es, probablemente esta es una lesión trombótica, purpúrica, una alteración de la sangre. Y no es así. En realidad, es una meningitis. ¿Muy bien? Una meningitis. Porque el paciente, aparte de tener esto, va a tener todos los otros signos neurológicos. Un paciente que tiene púrpura no tiene signos neurológicos. Un paciente purpúrico, muy bien, un paciente con púrpura no tiene signos neurológicos. Pero una meningitis grave como la que estamos viendo, sí tiene signos neurológicos más estas lesiones equimóticas. Muy bien. Entonces, eso que quede claro, no es muy frecuente verlo, pero sí puede aparecer. Muy bien. Y cuando recibe o cuando el paciente llega a esta fase, completamente cambia de nombre el diagnóstico. Ya no es una meningitis, sino se llama meningococcemia. Bien, van a alguna vez escucharla, meningococcemia. Y meningococcemia por meningococo, Neisseria meningitis, en sangre. Bien, ya está atacando todo nuestro sistema corporal. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Muy bien, el diagnóstico de una meningitis tenemos que hacerla por medio de líquido cefalorraquídeo. Muy bien. ¿Y el líquido cefalorraquídeo por dónde lo vamos a obtener? ¿Por medio de qué procedimiento? Punción lumbar. Muy bien. ¿Dónde se tiene que hacer la punción lumbar? En el adulto. Muy bien. En el pediátrico sigue siendo en la misma localización. Muy bien, sigue siendo en el mismo lugar. La diferencia con el adulto es que nosotros, para hacer una punción lumbar en un pediátrico, como están viendo acá en el neonato, sí o sí necesitamos de una colaboración. No podemos hacerlo solos. Sí o sí necesitamos que alguien nos pueda proyectar de mejor forma la columna lumbar. Muy bien. Entonces, una persona tiene que, ¿qué cosa hacer? Flexionar al paciente, con la idea de que mostrarnos a nosotros la columna lumbar. Y tenemos que, por palpación, buscar L3, L4, y entre medio de eso tenemos que puncionar para recolectar la toma de líquido cefalorraquídeo. Bien, esa es la forma que podemos hacer en los neonatos, y en los lactantes se lo hacen de decúbito lateral. Bien, en los lactantes en decúbito lateral, y en los neonatos se los hace en esta posición sentada. Bien, en posición sentada. Fuera del procedimiento, que eso, bueno, ustedes lo van a ver bastante en el internado, vamos a ver cómo interpretar el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Cuando nosotros queremos estudiar líquido, tenemos que recoger la muestra en 3 tubos. Muy bien, 3 tubos siempre. ¿Para qué son los 3 tubos? Para estudiar en cada tubo diferentes cosas. Muy bien. En uno de los tubos vamos a estudiar citoquímica de líquido cefalorraquídeo. Muy bien, el citoquímico. En otro tubo se va a hacer el cultivo más tinciones bacterianas para buscar a la bacteria que puede estar produciendo la meningitis. Y el tercer tubo se hace PCR. Muy bien. ¿Por qué se haría la PCR en ese tercer tubo? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir PCR? No. ¿Por qué proteínas de reactividad? Es reacción en cadena de la polimerasa. Muy bien. El término PCR pueden ser 2 cosas. Por un lado, pueden ser proteínas de reactiva que solo se mide en sangre. Muy bien, solo en sangre. Y si yo les he preguntado acá,
en líquido cefalorraquídeo y me decían proteína C reactiva, probablemente eso era un domingo de turno castigados. Pero no, es reacción en cadena de la polimerasa. Porque ¿qué es lo que está tratando de buscar el tercer tubo? ¿Qué creen que está tratando de buscar el tercer tubo? ¿Qué es lo que busca la reacción en cadena de la polimerasa? No. Es virus. Tengo que buscar virus también. No puedo solamente buscar a las bacterias. Recuerden que también hay virus que pueden provocar meningitis. Entonces, con este tercer frasco, lo que estoy tratando de buscar es cuál es el virus, si es que hay o no hay, que está produciendo la meningitis. Muy bien. Por eso se pone PCR. La única forma de buscar virus es por medio de la PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Muy bien. Por eso hago los tres tubos: buscar bacteria, buscar virus y buscar cómo es el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Ahora, vamos a ver en esta tabla, que seguro ustedes ya se la deben bastante saber, cómo es el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. No varía nada con los adultos, es lo mismo. Muy bien. Cuando yo voy a buscar una bacteria, ¿cómo deberían encontrarse los leucocitos? Aumentados. ¿Mayor a cuánto? Por lo menos tiene que ser un valor mayor a 1000. ¿Y a predominio de qué tipo de células? Neutrófilos. Muy bien. ¿Cómo tienen que estar las proteínas? Aumentadas, normales, disminuidas. ¿Cómo tienen que estar las proteínas? Aumentadas. ¿Ve? ¿Y la glucosa cómo tiene que estar? Disminuida. ¿Por qué tiene que estar disminuida la glucosa? ¿Por qué? Yo sé que ustedes saben que está disminuida la glucosa porque claro que sé que lo están leyendo, ¿no? Pero ¿por qué está disminuida la glucosa? Ahora yo les pregunto. Muy bien, eso. Porque las bacterias para su metabolismo, ¿qué necesitan? Comida. ¿Y esa comida de dónde la sacan? De la glucosa que también está circulando en el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Entonces, por eso hay hipoglucorraquia, porque la bacteria consume glucosa de el líquido cefalorraquídeo. Las proteínas están altas, ¿por qué? Porque la bacteria genera una reacción inflamatoria que hace que las proteínas aumenten. Bien, eso. En la viral, ¿cómo vamos a ver? Los leucocitos tienen que estar disminuidos. Muy bien, ¿a predominio de qué células? Linfocitos. Muy bien, siempre a predominio linfocitario. Las proteínas van a estar normales porque los virus no provocan una reacción inflamatoria tan grave como las bacterias. Muy bien, y la glucosa puede estar normal, porque el virus no necesita de glucosa para crecer. No necesita de glucosa para crecer. Los virus crecen de otra forma. ¿Cómo crecen los virus? ¿Cómo? Las bacterias se multiplican por glucosa. Los virus se replican. ¿Cómo? ¿Qué utilizan para su replicación? En cadena de las células y de ahí hacen su replicación dentro. Muy bien. Utilizan entonces el ADN celular o el ARN de la célula también. Muy bien. Eso tengo que saber. Virología muy básica. Muy bien. Contraindicaciones para hacer la punción lumbar. ¿Cuándo no la vamos a hacer? ¿Cuándo no deberíamos hacer la punción lumbar? Muy bien. Y estas van a ser las causas, o sea, las condiciones donde nosotros no tenemos que hacer la punción lumbar. Muy bien. Entre estas va a estar evidentemente la hipertensión endocraniana. Que la hipertensión endocraniana hemos dicho, ¿cómo voy a saber clínicamente que la tiene? Triada de Cushing.
¿lo ven? ¿Y qué es la tríada de Cushing? De nuevo, repaso. Hipertensión, ¿qué más? Bradicardia, alteración respiratoria. Si tiene eso el paciente y ustedes están viendo que otro interno está yendo con su aguja a funcionar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Freno, ¿no ven? No. Está haciendo probablemente una hipertensión endocraniana. ¿Qué tengo que hacer con el paciente si está haciendo una hipertensión? Cabecera 30 grados, pero antes de eso, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer? Sí, muy bien, todo eso, pero ¿qué más? ¿Qué más? Ustedes vieron al paciente con hipertensión, bradicardia y está respirando, pero no normal. Y había otro interno que ya estaba con su bránula ahí directo para funcionar, y ustedes dicen, no tengo que funcionar porque parece que está haciendo una hipertensión endocraniana. ¿Qué tengo que hacer? Craneotomía. ¿Qué vamos a hacer? Tienen que pedir una tomografía craneal. Tengo que pedir una tomografía craneal porque ¿por qué voy a saber que está haciendo una hipertensión endocraniana? Por ahí está haciendo lo que tiene este paciente que estamos viendo en la imagen, tiene una hemorragia cerebral o tiene un tumor cerebral. Entonces tengo que ver eso como tomografía. O tenemos ojos que pueden ver cerebro. No ves. Tenemos que pedirle una tomografía. Con la tomografía yo voy a saber realmente si es meningitis lo que está causando la hipertensión, o aparte de la meningitis este paciente tenía un ACV hemorrágico, o tenía un tumor cerebral, o tenía cualquier otra cosa. ¿Lo ven? Entonces por eso se pide la tomografía si sospechamos de hipertensión. Muy bien. Y luego, claro, todo lo que dijeron ustedes, oxígeno, cabecera, vasodilatadores. Y si realmente es una hemorragia, ahí sí hay que romper cráneo. ¿Ven? Muy bien. ¿Qué más nos va a contraindicar realizar la punción lumbar? Inestabilidad hemodinámica, claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué sería inestabilidad hemodinámica? ¿Va a empeorar la inestabilidad? Claro que sí, pero ¿qué podría provocar? Nosotros recordemos que si no realizamos adecuadamente la punción lumbar, o sea, no le damos al espacio entre vértebras, podemos lesionar la vértebra. Muy bien, ustedes podrían puncionar la vértebra. Y si puncionamos la vértebra, muchas veces podemos provocar hemorragia. Muy bien, hemorragia. Y si este paciente ya tiene la presión ahí, digamos, o casi abajo, una hemorragia más que le haga, chao, ¿no? Adiós. Para distrés respiratorio, lo mismo. Infección de piel y partes blandas, claro que tampoco. No vamos a ir a funcionar si está infectado. No podemos hacer. ¿Muy bien? Cuando tiene una alteración de la coagulación, tampoco. ¿Por qué no? Puede ser otra forma. Muy bien, no va a poder hacer una buena hemostasis. No va a poder hacer una buena hemostasis. Y por último, si tuviera una espina bífida, ¿no? Si tiene una espina bífida o tiene un mielomeningocele, que es esos tumores que salen de la columna vertebral, no voy a ir a funcionar ahí, ¿no? Difícilmente vamos a hacer eso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuviera todas estas condiciones, o una de estas, yo ya no voy a hacer punción lumbar, pero sí tengo que iniciar tratamiento antibiótico. Muy bien. Ahí hay una condición que me está permitiendo que yo inicie el tratamiento. Porque en meningitis nunca se inicia tratamiento antibiótico antes de yo haber tomado la muestra de punción lumbar. Primero se tiene que tomar la punción lumbar y de ahí recién se inicia el antibiótico. Nunca antes. Bien, nunca. Porque puedo dar falsos negativos muy marcados. Bien, pero si tiene esto, ni modo, no se hace la punción lumbar.
tengo que iniciar antibiótico y tengo la condición de por qué no se hace la punción lumbar. Muy bien. Ahora, para el diagnóstico de la meningitis, aparte de la punción lumbar, tenemos que pedirle tomografía, con más razón si el paciente tiene una sospecha de hipertensión endocraniana. Pero también si tiene anisocoria o tiene falta de sensibilidad en los miembros inferiores, algo que esté focalizando algo neurológico. Muy bien. Y si teníamos ese lactante que tenía su fontanela abombada, ¿se acuerdan? Podía ser parte del examen físico. Ahí yo tengo que pedir este estudio que están viendo acá. Ecografía transfontanelar. Muy bien. Se lleva el transductor hasta la cabeza del bebé y vamos a ver realmente si ese abombamiento es agua o es alguna otra cosa, porque podría ser también otras causas. Muy bien, entonces ahí se hace ecografía transfontanelar. Muy bien. Bueno, vamos a entrar al tratamiento, ya estamos acabando. Muy bien. En el tratamiento nosotros tenemos que, obviamente, monitorizar al paciente. Medidas generales, nos referimos siempre a hidratación, tratamiento sintomático, febril, vómitos, todo lo que sea tratamiento sintomático son las medidas generales. Muy bien. Y tenemos que monitorizar al paciente porque la meningitis es una emergencia neurológica. Muy bien. Tiene alto riesgo de mortalidad. El Streptococcus pneumoniae puede producir 40% de muerte de meningitis. Muy bien. Pero la Neisseria casi el 90%. Muy bien, entonces sí necesito hacer intervención rápida. Muy bien. Y tenemos que hacer un tratamiento antibiótico. Muy bien, tenemos que hacer acá un tratamiento antibiótico empírico. Muy bien, empírico. Y acá vamos a recordar, porque les pueden preguntar, ¿no? Si yo les estoy preguntando es por lo que yo pienso que también les pueden preguntar de acá en un tiempo no muy lejano. Muy bien. Si les preguntan por qué se dice empírico, ¿qué vamos a responder? Porque nosotros hacemos tratamiento empírico. Pero, ¿qué es empírico? ¿O a qué se refiere el tratamiento empírico? Profilaxis. ¿Qué es profilaxis? Previniendo. Pero ¿por qué voy a querer prevenir acá si ya tengo el diagnóstico? Es. Porque el cultivo está en curso. Muy bien. Cuando yo digo empírico, me refiero a que estoy pensando en la bacteria más frecuente. Es aplicada a la epidemiología, a la experiencia. Entonces nosotros siempre vamos a hacer tratamiento empírico, muy bien, porque pensamos en cuál es la bacteria más frecuente. Pero cuando sale el cultivo, ya tenemos que aplicar el antibiograma. Y ahí realmente es el tratamiento dirigido, muy bien. Entonces todo el tiempo van a escuchar mucho tratamiento empírico. Les van a preguntar qué es empirismo o qué es empírico. Cuando hago sin el cultivo, pero está en curso, muy bien. ¿Qué antibióticos vamos a utilizar acá? Tenemos que tratar de utilizar antibióticos que sean bactericidas, o sea que traten de frenar o matar a la bacteria, al estreptococo o a la Neisseria principalmente. Y tienen que ser antibióticos que puedan atravesar una barrera que tal vez es la barrera más potente que tiene todo nuestro cuerpo humano. Bien. Todo nuestro cuerpo humano tiene muchas barreras, pero esta barrera es la barrera más potente que se ha diseñado. Es la barrera hematoencefálica. Muy bien. Nada puede atravesar la barrera hematoencefálica. Muy bien. Difícilmente algo puede atravesar la barrera. Por eso las meningitis son complicaciones, no son infecciones primarias, son complicaciones. Muy bien. Y acá, ¿qué antibióticos vamos a utilizar? Vamos a recordar, Streptococcus pneumoniae produce neumonía.
¿Qué antibiótico le damos nosotros a la neumonía en un paciente internado? Amoxicilina. Internado. ¿No sería ampicilina? Ampicilina, muy bien. ¿Qué más le damos al estreptococo si no responde al tratamiento? Cefalosporina, ampicilina. Muy bien. Cefalosporinas tercera generación. ¿Qué es cefalosporina? Ceftriaxona y cefotaxima. Muy bien. Entonces, si el estreptococo es el que causa la neumonía, y ese es el tratamiento que se le da a la neumonía, es el mismo tratamiento que le vamos a dar a la meningitis. Muy bien, por eso no es muy complicado. Sigue siendo la cefotaxima por un lado o la ceftriaxona. Muy bien. La dosis es la dosis más alta que vamos a utilizar. Muy bien, no vamos a usar nunca dosis pequeñas, sino nos vamos a las dosis altas, 100 miligramos por kilo peso día. Y la diferencia con neumonía es que acá el tratamiento sí se tiene que hacer entre 10 a 14 días máximo. Muy bien, sí o sí es un tratamiento más prolongado porque es un paciente más complejo también. Bien, la meningitis es más complicada que la neumonía. Muy bien. Y si estoy pensando en esa bacteria fea que hemos dicho, meningococo o la Neisseria meningitidis, que también es un diplococo gram positivo, ¿qué vamos a utilizar? Cefotaxima o ceftriaxona. Bien, el tratamiento es el mismo para cualquiera de las dos bacterias, sea streptococo o sea Neisseria. Muy bien. Si es Escherichia coli, vamos a utilizar cefotaxima o ceftriaxona. Muy bien. Si es una Escherichia coli sensible. Pero si no es una E. coli sensible y es una E. coli productora de blé, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué vamos a usar si es una E. coli productora de blé? Aminoglucosa. Muy bien. ¿Qué aminoglucosa? Ahí está diciendo. Gentamicina. Bien, o también puedo usar amicacina también. Amicacina también se puede utilizar. Aparte de los aminoglucósidos, ¿qué más podemos utilizar en unas E. coli blé? Yo sé que ustedes saben. ¿Qué más? Aparte de los aminoglucósidos. ¿Y eso cómo se llama? ¿Macrólidos? No. ¿Qué? Algo que ustedes han dicho que usan harto. ¿No ven? Llega combinada con la amoxicilina. Ácido clavulánico, sulbactam, inhibidores de beta-lactamasa. ¿No ven? Entonces, para la E. coli resistente, ahí es donde tengo que usar sulbactam o el clavulánico, que tanto les gusta el clavulánico. Ahí se usa, en E. coli blé. ¿Muy bien? Ahora, esto solamente es para que ustedes se anoten, porque probablemente van a rotar seguro por neonatología. En la sepsis neonatal o en la meningitis neonatal, la causa ya no es ni la Neisseria ni el estreptococo, sino es Listeria monocytogenes. ¿Muy bien? Y en neonatología sí se utilizan dos antibióticos. Muy bien, sí o sí. En neonatología se tiene que usar por protocolo mundial dos antibióticos. Muy bien. Y vamos a usar ampicilina por un lado y gentamicina por otro lado. Muy bien. Ahí se usa doble esquema antibiótico. Solo en el neonato. Muy bien. Solo en el neonato. Luego del neonato siempre vamos a tratar de usar una sola terapéutica que es cefalosporinas. Muy bien. Eso. Y si es estafilococo, vamos a usar vancomicina. Muy bien, vancomicina. Si es estafilo meticilino resistente. Muy bien. Entonces, el tratamiento va a ser dirigido cuando yo ya tenga el cultivo y van a ver que muchas veces en la meningitis usamos corticoides. Muy bien, vamos a usar corticoides como la dexametasona
que tiene una utilidad. La dexametasona ayuda a disminuir las secuelas auditivas. Para que se anoten, si es que no sabíamos, la meningitis como complicación puede provocar sordera, ¿no ve? Seguro ustedes en otorrino han debido estudiar que una de las causas de sordera adquirida es meningitis. Bien, los meningitis que no se curaron bien terminan siendo sordos. Tienen hipoacusia neurosensorial adquirida. Bien, entonces la dexametasona evita que nosotros hagamos esa secuela auditiva. Muy bien, perfecto. Y para terminar, vamos a hablar solamente un poquito de la prevención. Muy bien, eso sí es profilaxis. Esto sí es profilaxis. Muy bien, esto es prevención. Y yo les voy a preguntar, y yo creo que ya deben saber para esta altura, ¿cómo vamos a hacer la profilaxis para una infección por estreptococo neumoniae? ¿Qué vacuna utilizamos? ¿Qué vacuna? Antineumocócica. Muy bien. ¿Cuál es el esquema de aplicación de la antineumocócica? ¿Cuánto? 6 meses. Muy bien. 2, 4 y 6 meses. ¿No ve? 2, 4 y 6 meses. ¿Y tiene refuerzo o no tiene refuerzo? ¿Tiene refuerzo o no? La antineumocócica. ¿Tiene o no tiene? Tiene refuerzo, igual que la pentavalente también tiene refuerzo. Muy bien. Y su refuerzo es a los 18 y 4 años. Muy bien. Perfecto. Bueno, con el neumococo ustedes ya saben cómo se hace el esquema de prevención. Ahora, para esa bacteria mortal que hemos dicho, la Neisseria, no crean que nosotros no hemos desarrollado alguna forma de prevenirla. Si sabemos tan mortal que es, tenemos que hacer alguna medida de salud pública para prevenir que hagamos esa infección, ¿no ve? Para eso se ha desarrollado una vacuna que nos protege contra esa bacteria, el meningococo, ¿muy bien? Y esa vacuna se llama la antimeningocócica, ¿muy bien? La antimeningocócica, que seguro la conocen, porque está dentro del esquema obligado de Brasil, está dentro del esquema obligado de Argentina, de todos los países menos de Bolivia. Bien, en Bolivia no hay, se la come. Muy bien, por eso acá sí van a haber meningococentes. En los otros países es muy raro, pero acá sí se ve harto por ese factor de riesgo. Muy bien, ahora, ¿cómo se coloca la vacuna? La vacuna se coloca o a partir de los 2 años en una sola dosis. Muy bien, a partir de los 2 años en una sola dosis, y si aplicamos antes por algún brote o algún riesgo de contagio, 9 meses hasta antes de 2 años con 2 dosis al contacto y a los 3 meses de la primera dosis. Muy bien, así es como se hace la prevención de esta bacteria grave que es el meningococo. Muy bien, la vacuna se puede llamar de diferentes nombres, pero un nombre muy común a nivel mundial es la Menactra. Muy bien, la Menactra es el nombre comercial de esa vacuna. Muy bien, no está dentro del esquema del PAI acá en Bolivia, pero sí está en los países que están alrededor nuestro. Bien, entonces para que la conozcan, la antimeningocócica sí tiene prevención. Bien, perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda. ¿Verdad?